Tenemos al senador Emilio Álvarez y Casa en la línea telefónica. Emilio, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es realmente el secretario de Gobernación un polarizador? Él dijo que su cultura política es de tolerancia. ¿Qué opinas, Emilio? Sergio, Lupita, muy buenos días. Buenos Un gusto días. Saludarles y por su conducto a la comunidad del Heraldo Radio. Pues mira, Sergio, aunque el secretario de Gobernación dijo que no aceptaba la señalación de que es uno de los principales polarizadores de la vida del país, yo insisto, él llegó hace un año a la Secretaría de Gobernación, llegó con la mano extendida, pero al poco tiempo lo convirtió en un puño. Y no solo se ha dedicado a polarizar, es uno de los principales actores en atacar a la autoridad electoral. Es de los actores que rompen las reglas. Por ejemplo, viaja en aviones de la Guardia Nacional para estar promoviendo mítines de Morena partidaria electoralmente. Es uno de los funcionarios públicos que en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades, está promoviendo sus ambiciones personales de grupo y de partido. Y genera una enorme preocupación, incluso, por ejemplo, en esta discusión que se tiene para ampliar la presencia del ejército en las calles, en lugar de usar sus atribuciones para construir acuerdos, las ha usado para extorsionar y para chantajear a gobernadores y a senadores. Él lo niega, pero el hecho real es que la manera en que se para en el espacio público no es para construir acuerdos, es retomar la directriz de su jefe, que infelizmente ha encontrado en la polarización un lucro político electoral. No son ellos los creadores de la polarización, hay que así decir, pero el problema es que tenemos un gobierno federal, un gobierno de la República, que con la polarización lucra, y eso es lo grave, y cuando el secretario de Gobernación es el responsable de ir construyendo elementos de encuentro entre los dirigentes de las diversas fuerzas políticas, pues recurra a elementos de extorsión y presión. Lo vimos en la Cámara de Diputados, lo vimos en el Senado, y por eso me parecía importante en este ejercicio de rendición de cuentas que es la glosa, poder decírselo de frente. Él no niega, pero espero que tenga una conducta distinta porque hace mucho daño a la vida democrática del país, Sergio. Emilio, veíamos una declaración en el sentido que, pues aunque les duela, Américo Villarreal será un buen gobernador, decía el secretario de Gobernación en esta comparecencia. Y bueno, pues abona lo que estás diciendo, este tema de la polarización todavía no está resuelto en el tribunal. Es así, ese es un ejemplo extraordinario, Lupita. El tema está en tribunales, tendría que resolverlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por lo menos tocaría que abriera el compás de duda. Puedo entender que el secretario quiera defender un proyecto, pero hay tiempos, formas y momentos para hacerlo. Incluso como secretario de Gobernación, no toca hacer este tipo de afirmaciones en el Senado de la República, porque da a entender entonces una indebida intromisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sabe el secretario que lo afirma? Ni siquiera un compás de espera. Y esto se refleja también en un repetido proceso de no respetar a la Constitución, Lupita. Mandar a la Guardia Nacional, al Ejército, contraveniendo el texto, ya no digo la interpretación, el texto literal de la Constitución, o querer hacer consultas cuando la Constitución prohíbe expresamente, incluso en materia de las organizaciones, la organización de las Fuerzas Armadas, pues no es más que una burla al pacto fundamental de las y los mexicanos. Ese tipo de cosas deberían ser ejemplo de la autoridad. La autoridad debe dar ejemplo de cumplimiento de la Constitución, no dar ejemplo de fraude a la Constitución, Lupita. Ahora, en realidad no está haciendo el secretario de Gobernación nada más que pues obedecer a su jefe, el presidente de la República. Sí, es así, Sergio. El presidente es el principal actor polarizador de este momento en la vida nacional. En las mañaneras se dedica a atacar a quien no piensa como él. Yo recuerdo una expresión de Claudia Sheinbaum que decía: hacer listas es de fascistas, y el presidente está perfectamente en esa categoría. El presidente hace listas de periodistas que no coinciden con él, hace listas de legisladores que se oponen a sus proyectos, hace listas de empresarios, de organizaciones de la sociedad civil, y genera justo
un ambiente de tensión y polarización. Es muy peligroso que el primer mandatario, en lugar de ponerse por encima de los conflictos, en lugar de ponerse con la legitimidad que tuvo en la urna y con la expectativa que teníamos muchas y muchos, incluso los que no votamos por él, en el ánimo de construir acuerdos por el bien de este país, desde las mañaneras se dedica esencialmente en un programa de televisivo a polarizar el país, a lucrar con la polarización, y eso a nadie ayuda, porque eso hace que el centro de la vida nacional sea la resta y no la suma, Sergio. Emilio, ayer hubo alguna situación distinta que pudiéramos pensar que se abre la puerta para que se puedan poner de acuerdo con el tema de la permanencia del ejército hasta el 2028, y tenemos un minutito. Mira, nos encontramos los coordinadores para intentar construir una fórmula, seguimos con eso, tenemos hasta la próxima semana y espero que podamos encontrar una ruta de acuerdo que sea transitable para la mayoría legislativa y para la oposición.